¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tenten película completa? No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. Dicho eso, comencemos. Resumen. Tenten despierta en el mundo de los sueños. Luego de los acontecimientos que ocurrieron, decide quedarse y empieza la difícil travesía de adaptarse a vivir en esta nueva realidad. Para su sorpresa, encuentra el pilar fundamental de su equilibrio en Men Namikaze, la personalidad alterna de su compañero Naruto. Había decidido quedarse. Algo dentro de ella le decía que había cambiado después de aquella noche, podía sentirlo dentro de sí y le asustaba. Estaba a la expectativa. Todo en ese mundo era tan diferente, tan opuesto a lo que ella conocía. La aldea oculta entre las hojas era exactamente igual a lo que ella conocía. Frondosa, viva, llena de colores y actividades. Para ser una ciudad de fuerzas militares, debía admitir que era muy pacífica, un bello lugar para vivir, para llamarlo hogar. ¿Cómo había podido pensar en abandonarla? Aquel impulso que sintió en su desesperación de escapar le hizo olvidar lo mucho que amaba ser una ninja y lo mucho que le importaba su ciudad y sus compañeros. Sus extraños compañeros, totalmente opuestos a las personalidades que ella había conocido toda su vida. ¿Cómo podría acostumbrarse a ellos? Tal vez podría empezar por enumerar las particularidades de los más cercanos a ella, su equipo de toda la vida: Gai, Lee y Neji Hyuga. Neji. ¿Qué tan malo podría ser querer vivir en un mundo en el que él estaba vivo? No conocía la respuesta a esa pregunta. Probablemente nadie lo sabría. Siempre habían sido algo cercanos. Tras su muerte en la guerra, ni siquiera había tenido la oportunidad de asimilarlo. Todo era un caos, todo había ocurrido tan rápido, una cosa tras otra. El instinto de supervivencia era el que la había mantenido en pie. Pero ahora esos recuerdos se iban desvaneciendo, como si nunca hubiese ocurrido. Parecía como un sueño muy lejano en el que alguna vez Gai Sensei y Lee eran unos escandalosos inmaduros y Neji era un genio de seriedad incuestionable. Sentía que había cosas que no habían cambiado en absoluto. Neji era un genio, sí, un brillante ninja cuyo talento se veía completamente opacado por aquella horrible personalidad de pervertido. Cada día encontraba una nueva manera de espiar a las chicas. Era tan desesperante. Prácticamente había terminado por convertirse en su madre, corrigiendo su reprobable comportamiento. Esperaba poder ayudarlo de alguna manera a ser más como ella lo recordaba. Se comportaba como un adolescente inmaduro, muchas veces había tenido que reprimir sus impulsos de sacarle los ojos ella misma, sobre todo cuando lo descubría espiándola. Él era diferente. Todo lo que conocía y admiraba de él se había ido. Era su amigo, su compañero, pero había perdido su admiración por él. Aún así le había demostrado ser fiel a su amistad y, tal vez, solo debía aceptar su particular personalidad y sobrellevarlo. Tenten se alegraba de que, a su modo, Neji fuese feliz en este mundo, lo importante es que estaba vivo. Él, Lee Gai Sensei. No lo había visto, pero lo había percibido pocos minutos antes de caer en el genjutsu. Su sensei había usado su técnica prohibida, por lo que su vida también iba a terminar. Una parte de ella había aceptado quedarse en esta realidad debido a eso. Asimilar tener que vivir en un mundo en el que su equipo había quedado destrozado era más difícil que vivir en este donde todos estaban vivos y a salvo. Neji siempre estuvo a su lado y Gai era como un padre para ella. No sabía cómo Lee y ella se las arreglarían para vivir sin ellos. Solo por eso valía la pena quedarse. Ahora, debía admitir que Lee y Gai Sensei eran extrañamente maduros a pesar de que aún seguían con sus excentricidades. Era un alivio, ya que no hubiese podido lidiar con este nuevo Neji de no ser por ellos. Era extraño, en su mundo ella y el Hyuga se habían apoyado mutuamente para bajar la intensidad de la personalidad de Lee y su sensei, ahora eran las bestias verdes quienes corregían a Neji. Curioso. Algo que le agradaba de este nuevo mundo era que el compañerismo entre todos los ninjas de su generación era aún mayor. Todos se apoyaban mutuamente y se veían muy seguido. A pesar de que ahora que las reparaciones de la aldea estaban a punto de terminar y ya no podrían verse tan a menudo, todos siempre buscaban alguna manera de encontrarse otra vez, y se habían esforzado por hacerla sentir cómoda. Probablemente porque aún no habían olvidado su extraño comportamiento durante los meses anteriores. Ella se había convertido en una chica solitaria. Sabía que también debía comportarse de una manera extraña a la que ellos conocían. Sin embargo, a pesar de que notaban que ella era la que actuaba diferente entre ellos, la habían aceptado como su compañera y ella lo agradecía. Además de que la admiraban por haber controlado aquella situación con la salamandra gigante, salvando a todos. Sí.
Eso es lo que ella siempre había soñado. Ser reconocida como la mejor kunoichi especialista en armas. Ser una heroína en quien todos pudieran confiar su vida porque ella los salvaría. Estaba viviendo parte de su sueño dentro de ese genjutsu. Tal vez eso era lo que había terminado por seducirla. Contaba con la admiración de sus compañeros ninjas, había recibido una disculpa pública por las sospechas que se habían levantado contra ella, fue premiada por su comportamiento heroico, había quedado en discusión su posible ascenso a Jounin. Muchas puertas se le habían abierto a raíz de aquello. Era una kunoichi reconocida y admirada. Aún así, todo este mundo era tan diferente. ¿Era el precio que tenía que pagar por cumplir sus sueños? Si no podía escapar de la ilusión, ¿sería tan terrible entregarse a ella? Observaba desde su balcón las majestuosas esculturas talladas en la roca de la imponente montaña. Los rostros de los admirables Hokages de la hoja. Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Tsunade Senju y un desconocido que había sido el cuarto Hokage, sustituyendo a Minato Namikaze, quizás Yaruno era su nombre. Poco tiempo después supo que se trataba del padre de Sakura. Un hombre admirable que sacrificó su vida junto a su esposa para salvar a la aldea durante un terrible ataque que sufrieron en una época pasada. De nuevo era curioso cómo había tantas similitudes con la verdadera realidad en aquella dimensión paralela. El sacrificio de este extraño había sido similar al del cuarto Hokage que ella había conocido y admirado. Suspiró, todo es tan confuso. ¿Será que realmente podré adaptarme a este nuevo hogar? Expresó angustiada en voz alta. Es normal que aún te sientas confundida, dijo el chico apareciendo repentinamente en el techo de su apartamento. Ella le devolvió la mirada cargada de angustia que se había mantenido dibujada en su rostro mientras divagaba en sus pensamientos. El rubio saltó desde el techo hasta donde ella se encontraba y se recargó en el muro del balcón donde ella estaba de pie admirando a la aldea. Es que... a veces todo es tan abrumador. No sé si pueda lograrlo. Perdón, Menma, se corrigió Tenten. ¿Aún después de tanto tiempo? Le respondió el chico mirándola con gesto curioso. Era, quizás, el más extraño de todos sus compañeros. Menma Namikaze, quien vendría a ser la personalidad alterna de Naruto Uzumaki en esta dimensión. Bueno, no es que fuera el más extraño, al contrario, era el más normal y eso era lo extraño. No solo su nombre era diferente, todo lo era, su aspecto, su personalidad, su historia, su pasado, su familia, hasta su manera de hablar era diferente. El joven poseía una gran cantidad de cualidades increíbles. Parecía que todas las virtudes de los 11 de la hoja se habían acumulado en él. Tanto así, que se había convertido en el pilar que la mantenía con los pies firmes en el suelo de este mundo extraño para ella. Todos sus compañeros sentían gran admiración por él y ella también. El rubio era un líder nato, increíblemente astuto y muy comprensivo. Había descifrado el misterio que ella representaba en una sola semana y luego se había convertido en su primer amigo de esta dimensión. La situación había sido manejada de esa manera a sugerencia de él. Luego de investigar sobre genjutsus, buscar cualquier alternativa posible que la regresara a su mundo y fracasar en todos sus intentos, decidieron que los demás chicos no debían enterarse que ella provenía de otra dimensión. Esa información podría ser muy peligrosa y cambiar por completo la manera en que todos llevaban su vida. Esta realidad, falsa o no, era tan tangible para ellos como lo era el mundo que Tenten reconocía como suyo. ¿Quién era ella para desmentirlo? ¿Cómo podría decirles que su vida era una ilusión, o que ni siquiera existían? ¿Que eran solo el producto de un poderoso ninja que había creado una dimensión espejo con el propósito de encerrar en sueños individuales a todos sus enemigos? No podría. Ella no se atrevería, ni se sentía capaz. Aunque había transcurrido poco menos de un año, aún seguía llamándole Naruto cuando estaba distraída. Menma siempre venía a verla cada vez que tenía tiempo. Él sabía la verdad sobre ella y durante varios días se había mantenido renuente a acercársele, tal vez porque era demasiado cauteloso o porque sería un duro despertar enterarse sobre la verdadera realidad de dónde ella venía. Lo sabía. La Tenten que conocía no era como esta chica. Había estado dispuesto a dejarla ir, incluso la había ayudado para que escapara y buscara una manera de regresar a su dimensión, pero después de tanto tiempo ella finalmente había decidido quedarse. Menma sabía bien que sin la intervención de Tenten habría estado en grandes problemas aquella fatídica noche.
La Kunoichi había mostrado un gran talento que la castaña que él conocía no poseía, era determinada, perfeccionista, experimentada en batalla, capaz de manejar la situación con gran destreza y, a pesar de sus palabras, estaba llena de una fuerte lealtad hacia su aldea y sus compañeros. La voluntad del fuego ardía en ella. Él lo intentó, realmente lo intentó, pero no pudo resistir el impulso de conocer su historia, conocer el mundo de donde ella venía y conocerla a ella. Sentía curiosidad por todo lo que tenía para contar. También debía admitir que sentía curiosidad por ella. Después de aquella noche no hubo vuelta atrás. Se dividieron en grupos para ayudar a los heridos, recoger los escombros, llevar a los sobrevivientes a los refugios y luego empezar a reconstruir la aldea. Menma hizo equipo con Tenten el quinto día. La castaña iba caminando hacia la zona que le correspondía supervisar mientras él la observaba desde la distancia. Iba distraída, absorta en sus pensamientos. Él recordaba a la Tenten que había conocido y esta chica era diferente hasta en su manera de caminar. Fue en ese momento que decidió que quería saberlo todo. Sin más rodeos se precipitó a bajar del edificio donde se encontraba y se presentó frente a ella interceptando su caminata. «Ah, ¿eres tú Naruto? Me asustaste», exclamó la castaña llevando una mano hasta su pecho. Iba tan distraída que no había percibido su presencia. Debería prestar más atención. El rubio la observaba con una mirada severa, seria y determinada. Era extraño ver aquella expresión estoica en un chico como Naruto, quien siempre había sido alegre y sonriente. Era una mirada intimidante, casi abrumadora. «¿Por qué me llamas así?», la enfrentó Menma. Una de sus características era siempre ser directo. «Oh, yo. Es que ese es el nombre que tienes de donde vengo», confesó Tenten avergonzada. Ni siquiera podía recordar su nombre en este lugar, pero estaba seguro que también era algo relacionado con ramen. Tenten observó cómo este nuevo Naruto se apoyó en la pared, cruzando sus brazos, con una expresión pensativa y analítica. Así que Naruto, reflexionó antes de devolverle la mirada. El viento ayudó a crear una atmósfera de tensión y misterio antes de que volviera a hablar, he decidido que quiero saberlo todo. ¿Qué? ¿Estás seguro?, respondió la castaña sorprendida comprendiendo el sentido de la frase. Tal vez el chico lo decía por curiosidad, pero la historia de donde ella provenía no sería algo sencillo de asimilar, no sé si eso sea lo más adecuado. Tal vez sea demasiado complicado de entender. Ni siquiera sé si sabré cómo explicarlo. Eso lo decidiré yo, declaró imponente, en todo caso, me parece que si vas a quedarte, te conviene contar con mi apoyo. Hay muchas cosas sobre este mundo que evidentemente desconoces. Necesitarás de alguien que te apoye. Tenten había pensado en ello. A pensarse que había declarado que ese sitio sería su hogar, no podía evitar sentirse sola. No se atrevía a confesarle su realidad a su equipo. No quería que la interrogaran sobre el mundo de donde ella venía y tener que contarles lo que les había pasado, no se atrevería a confesar que en su realidad Neji estaba muerto y que era muy probable que Gai Sensei también lo estuviera. No sabía cómo podrían tomarlo. Además de que sería una noticia muy difícil de asimilar, lo más probable es que pensaran que ella está loca. Por otro lado, la idea de este nuevo Naruto era tentadora. Realmente necesitaba a alguien con quien hablar. Aunque estaba casi segura de que su tono de voz sonaba más como un soborno que como una persuasión. Suspiró. Él sabía que ella estaba sola en este mundo y que lo que más anhelaba era poder ser ella misma sin restricciones. No puedo seguir llamándote Naruto, ¿no es así?, le dijo sonriendo. ¿Cuál es tu nombre? Menma, contestó el chico. Menma Uzumaki. No, corrigió el rubio. Menma Namikaze. La miraba con suspicacia, estaba seguro de que lo que esta chica le contaría sería absolutamente interesante. Y ciertamente así había sido. Aún le faltaban muchas cosas por conocer. Siendo ninjas y en la situación en la que se encontraba la aldea, no habían tenido mucho tiempo para sentarse a conversar con cordialidad. Además de que sería sospechoso que de la noche a la mañana ambos se la pasarán juntos. Menma era sumamente astuto, sabía bien cómo ser cauteloso y había manejado la situación con inteligencia. El chico no la dejó sola, era sumamente curioso, cada vez que podía se escabullía para buscarla y hacerle preguntas. Tenten le había contado sobre su pasado y su historia personal, era una historia poco interesante si le preguntan su opinión, pero lo fue para Menma y en cierta forma fue refrescante para ella poder hablar, necesitaba sentir que su pasado era real. Temía que si permanecía callada un día más iba a olvidarlo, iba a olvidar quién era ella.
Menma se había ganado lentamente la confianza suficiente para que ella se abriera ante él. Le había contado todo sobre ella, cosas que ni ella misma sabía que aún recordaba, detalles recónditos de su pasado y pensamientos. El rubio se había convertido en un excelente oyente. Ni siquiera sabía si la historia de la Tenten con la que había crecido era igual a la que ella le contaba, pero escuchaba con atención. La joven nunca conoció a sus padres, no sabía nada sobre ellos, pudieron haberla abandonado o pudieron morir durante la guerra, realmente ya no le interesaba. Se había criado en una casa hogar hasta que entró en la academia. Cuando se convirtió en genin pudo pagar su propia habitación y al ascender a Chunin compró su primer apartamento. Tal vez la Tenten de esta dimensión había crecido de la misma manera, pues vivía en el mismo apartamento que tenía en su mundo. Sea como fuere, no tenía una historia demasiado trágica ni muy interesante. Era una chica común que entrenaba duramente cada día para convertirse en una mejor ninja. Menma pudo determinar fácilmente que Tenten era modesta, sus capacidades eran mayores a lo que ella describía, era tan talentosa que había sido capaz de resistir los duros entrenamientos de Gai Sensei por años. Ayudaba a Neji y a Lee a mejorar sus habilidades. A pesar no poseer un talento natural para el ninjutsu, se las había arreglado para controlar los elementos a través de sus pergaminos. En cuanto a la técnica de transportación era la mejor, y ni hablar de su innata capacidad de saber usar cualquier tipo de arma blanca o explosiva a tan corta edad. Es decir, tenía su propio talento y utilidad como miembro del equipo Gai, un equipo completamente especializado en el combate taijutsu. Menma nunca se habría interesado en sus habilidades, de no ser por los extraños acontecimientos que lo llevaron a descubrir que esta chica no era la Tenten de este mundo. La kunoichi que él conocía nunca le había parecido interesante ni resaltante en algún aspecto en particular. Realmente no conocía a profundidad a sus compañeros. Solo a Sasuke y a Sakura por convivir durante años junto a ellos. Una parte de él se avergonzaba por no haber puesto más atención, de haberlo hecho habría sido perfectamente capaz de describir a Tenten como era su otro yo de este mundo. Pero él, sinceramente, no la conocía y ninguno de los dos se atrevía a preguntar a alguno de sus compañeros del equipo Gai, por lo que decidieron quedarse con la escueta versión de lo que Menma recordaba. La castaña reconoció que su yo alterno no era una kunoichi muy interesante. De todos modos, una parte de ella sentía rechazo por esa versión de sí misma. ¿Qué clase de ninja era si no podía usar armas adecuadamente? Era algo inaceptable. Por otro lado, Menma se había dedicado a observar a la chica con mucha curiosidad. Ella se había convertido en un enigma que quería ir revelando. Allí en el balcón, sentado en el borde, viéndola apoyada en el barandal, notó que se sentía a gusto en su compañía, aunque no hablasen de nada en particular. Nunca se había sentido de esa manera con alguno de sus compañeros. Sasuke y Sakura siempre estaban discutiendo entre ellos y su sensei estaba todo el tiempo tan agotado que no se molestaba en corregirlos, cuando se cansaba de sus cacareos simplemente se retiraba. Algo que le gustaba de Tenten era que no parloteaba, cuando estaba de buen humor hablaba demasiado, pero lo que tenía que decir siempre le parecía interesante. Menma, llamó la chica sacándolo de sus pensamientos, ¿crees que sería demasiado atrevido de mi parte pedirte que me presentaras a tus padres? Preguntó tímidamente pero con un brillo especial en sus ojos que se complementaba con su rubor. Está bien, eso era algo nuevo e inesperado. Allí estaba la chica castaña sonrojada, como había visto 1000 veces a Sakura o a Hinata cada vez que él decía alguna tontería o a Ino, que tenía una personalidad extremadamente tímida. Pero ninguna de esas mujeres le había parecido jamás tan encantadora como lucía ella. De repente sintió que los colores se subieron a su rostro, ¿en qué estaba pensando? No era posible que empezara a sentir atracción por ella, ¿o sí? Bien, era cierto que venían mucho tiempo compartiendo juntos, incluso podía admitir que la conocía muy bien, pero aún así no podía estar pensando en ese tipo de cosas, así que decidió que estaba dándole demasiada importancia a ese asunto. ¿No conoces a mis padres en tu mundo?, dijo carraspeando su garganta, desviando el tema, tal vez así no notaría el sonrojo que empezaba a formarse en sus mejillas. Tenten sintió como si le hubiesen arrojado un balde de agua helada. ¿Por qué carajos tenía que haberlo mencionado? Es que estaba loca. Se le había salido. Estaba tan distraída pensando en el cuarto Hokage y en lo emocionante que sería poder conocerlo y a su esposa que habían sido ninjas tan admirables, sería un verdadero desperdicio vivir en ese mundo y no tener algún contacto con ellos. Ah. Titubeó ella ante la mirada expectante de Menma que esperaba una explicación de su parte.
¿Qué sucede? Expresó él notando inmediatamente el cambio en su postura. Incluso su rostro había palidecido. Dímelo, ordenó el rubio frunciendo el ceño. Tenten suspiró, no tenía caso dar tantos rodeos con este chico. Menma era lo suficientemente maduro para asimilar de buena manera esa noticia. Ya lo había hecho con todo lo que había logrado combatir con él hasta los momentos y no desistiría de preguntarle hasta que finalmente le contara. Sin embargo, le había contado cosas que no lo involucraban directamente como lo que estaba a punto de comentarle. Suspiró tomando valor. Es que de donde yo vengo Minato Namikaze era el cuarto Hokage, fue consciente de la sorpresa que se dibujó en los rasgos del ninja, había comprendido de inmediato lo que eso significaba. Tenten siguió hablando tímidamente, él y su esposa dieron su vida para salvar a la aldea y a su hijo cuando el Kyuubi fue liberado hace 18 años, hizo una pausa para observarlo, lo siento. No debí mencionar nada sobre conocerlos. Olvídalo, por favor. Estaba avergonzada. No sabía por qué se había disculpado pero sentía que era lo correcto. Menma estaba asombrado, inconscientemente volvió su rostro hacia la montaña que tenía tallada sobre su superficie los rostros de los gobernantes de la aldea. Intentó imaginar el rostro de su padre tallado en ella y surgió en él un sentimiento contradictorio. No se imaginaba cómo hubiese sido su vida si no hubiese crecido con sus padres. Él había cometido errores estúpidos en el pasado gracias a su ambición y los había avergonzado. Cuando era más joven escapó de la aldea al descubrir que era el portador de una criatura considerada maligna, no sabía por qué le habían hecho algo así, no supo cómo manejar esa situación y cuando su cabeza se convirtió en un caos el Kyuubi casi lo había poseído, de no ser por la ayuda de sus padres no habría sido capaz de reconciliarse con la criatura para finalmente lograr dominar ese increíble poder. Aquella revelación solo hizo que su curiosidad aumentara, quería saber más sobre ese mundo. Posó su vista nuevamente en la castaña, casi reprobatoriamente haciendo que Tenten se sintiera intimidada. La observó durante lo que pareció una eternidad antes de suavizar el gesto de su rostro. Está bien, dijo con calma, puedo presentártelos. ¿En serio lo harías? Dijo la chica lentamente, con sorpresa y emoción. Sus ojos brillaban ante la expectativa. Solo tengo una condición. Su masculina expresión serena tomó un ligero y casi imperceptible matiz malévolo que le provocó a la chica un vuelco en su estómago. ¿En qué estaba pensando? El rubio bajó del balcón y acortó la distancia que los separaba abruptamente. Tenten chocó contra la baranda cuando dio un paso precipitado hacia atrás al ver invadido su espacio personal, solo logró quedar aprisionada entre los brazos masculinos cuando el rubio apoyó sus palmas en el muro donde había apoyado su espalda. Menma estaban tan cerca que casi chocaba su nariz con la de ella. Sus intensos ojos azules parecían atravesarla y ver a través de sus pensamientos. Aquella cercanía hacía latir su corazón de manera enloquecida. Hay muchas cosas más que quiero saber. Debes contármelo todo, dijo quemándola con su mirada. El timbre profundo de su voz la distrajo por un momento hasta que cayó en cuenta de lo que todo aquello implicaba. ¿Todo? Preguntó con preocupación. Nunca había visto a Naruto comportarse de esa manera, era un niño comparado con Menma. No había nada infantil en esa manera de intimidarla. ¿Acaso era más alto o es que ella se había encogido ante su actitud dominante? Se estaba comportando como una tonta, y es que bueno, Menma tampoco colaboraba, ¿por qué tenía que acercarse tanto solo para decirle eso? Estaba segura que había otras maneras de persuasión para su objetivo no le mintiera. Intentó hacerle frente pero no pudo. Está bien, dijo desviando la mirada completamente derrotada, te contaré todo lo que sé. Menma juntó sus cejas y sus ojos se cerraron ligeramente, su expresión reflejaba duda y sospecha, absolutamente todo, dijo con voz gutural. Cada detalle que pueda recordar, respondió Tenten mirándolo con tanta seguridad como pudo reunir. Sintió la ausencia de su calor cuando el joven se alejó de ella. Oye. ¿Qué haces? Dijo Tenten escandalizada. Menma había abierto el ventanal que daba hacia la habitación de Tenten con una confianza que se había atribuido él solito. Prepara tus cosas. Se me asignó una misión diplomática hacia la aldea de los bosques y luego pasaremos por el país del hierro para buscar unos recursos que Lady Tsunade solicitó. Ahora que las reconstrucciones han terminado por completo, la quinta pensó en ampliar y reforzar ciertas áreas de la aldea, explicó dejando mostrar una pequeña sonrisa diabólica, he solicitado que vengas conmigo para que puedas transportar lo necesario en tus pergaminos, no hay nadie mejor para esa tarea.
dijo Menma imponiéndose mientras paseaba por la habitación observando con curiosidad todo a su alrededor antes de regresar hacia el ventanal en el que estaba Tenten de pie mirándolo con incredulidad con sus brazos cruzados, visiblemente molesta por la invasión a su privacidad. El viaje será largo, podríamos tardar más de un mes. Ese tiempo nos dará suficiente privacidad para que puedas contarme todo sin que haya peligro de que alguien nos escuche. Prepara todo lo que necesites, concluyó firme, nos encontraremos en la salida oeste en 2 horas. Era claro que el chico tenía sus virtudes, eso lo había aceptado de inmediato, pero era muy odioso de su parte que diera por sentado que ella iba a obedecer sus órdenes sin cuestionarlo. En eso estaba muy equivocado. ¿Por qué estás tan seguro de que iré contigo? Podría rehusarme, expresó enojada sin cambiar su pose cerrada. Menma imitó su gesto y cerró sus ojos mientras sonreía. Sacó un pergamino de su chaqueta que le extendió con delicadeza. La joven se tomó unos minutos para leer con detalle el contenido y suspiró resignada. Había sido derrotada por segunda vez, era una orden firmada por Lady Tsunade en el que ordenaba la misión de la pareja. Diablos, lo haría pagar por humillarla, de eso estaba segura, era un experto al manipular a sus superiores. Le devolvió el pergamino con rabia antes de adentrarse en la habitación para empezar con los preparativos de su viaje. Ya lárgate. Nos veremos en 2 horas, dijo Tenten de mala gana. Menma sonrió por tercera vez esa tarde mientras la veía refunfuñar sobre su mala suerte. También era sumamente encantadora cuando se enojaba. La observó por última vez antes de salir de la habitación complacido por su triunfo para dirigirse a su casa a prepararse también para el viaje. Esa misión sería muy prometedora. La entrada oeste, 10 de la mañana en punto. Menma veía como Tenten se acercaba caminando claramente enojada, era evidente en su postura, extrañamente verla así era algo que lo divertía, no se lo diría, evidentemente. La chica cargaba en su espalda un gran pergamino y su bolso de viaje. Cuando estuvo a su lado lo miró con el ceño fruncido. Menma le sonrió con fingida inocencia antes de empezar la caminata. Era mediodía. Debían tener cuidado durante el camino ante cualquier ataque sorpresa por parte de algún enemigo. A pesar de que había pasado un año desde que la aldea había sido atacada, la Hokage aún mantenía una rutina de cuidado extra con todos sus soldados, no descuidaba la vigilancia de las fronteras ni escatimaba en la seguridad de la ciudad, también seleccionaba y distribuía cuidadosamente las misiones que cada equipo debería cumplir. Ciertamente había estado renuente a dejarlo salir en una misión tan larga. La legendaria Sannin consideraba que aún se encontraban en un estado de vulnerabilidad, por lo que era más productivo tenerlo cerca. El Bijulu de la hoja era la mejor defensa y ataque con la que contaba la aldea. Sin embargo, Menma logró convencerla que solo él podría persuadir al gobernante de esas tierras para que accedieran ante la solicitud de la hoja. Necesitaban muchos recursos que solo la tierra de los bosques podía proporcionar, a pesar de que la aldea de la hoja era rica en recursos naturales. También resaltó que eran necesarios los intercambios comerciales para fortalecer las relaciones diplomáticas. Además, Menma sabía que el largo viaje con Tenten le sería increíblemente conveniente. Podrían conversar con libertad sin que nadie los interrumpiera, como ya le había explicado a la castaña. La hora del día les había permitido parar en una zona concurrida para almorzar tranquilamente antes de empezar la verdadera travesía hacia esas tierras que les tomaría al menos 12 días de camino. ¿Seguirás enojada durante todo el viaje?, dijo cuando se sentó en la mesa con los platos de comida, dangos para ella y ramen para él. Tenten lo miró con resentimiento. ¿Sabes que si me hubieras pedido acompañarte en primer lugar no estaría enojada? No me gusta que me impongan las cosas, le reclamó la castaña con sus ojos cerrados antes de dar el primer mordisco a su comida. Lo sé, y debo disculparme por mi actitud contigo, dijo Menma serio pero ligeramente sumiso. Tenten abrió sus ojos para mirarlo y notar si sus palabras eran sinceras o si solo se trataba de otra manipulación de su parte. Actué con autoritarismo y sin consultar tu opinión. Realmente acepta mis sinceras disculpas. La joven Kunoichi lo observó detenidamente. Estaba sentado frente a ella con su mirada fija en ella antes de posarla en su plato y un ligero rubor cubriendo sus mejillas. Había aprendido a leer sus expresiones, todo en su actitud demostraba sinceridad. Está bien, le respondió conciliatoriamente, no tienes que ser tan formal. Ya se me pasará el enojo. No es para tanto y de todos modos tienes razón. Para conversar sobre el mundo del que provengo es mejor hacerlo en un terreno neutro, admitió la castaña suavizando su expresión.
Una inocente sonrisa adornó los rostros juveniles. «Podemos empezar ahora», sugirió Menma. Tenten respiró profundamente mientras intentaba ordenar sus ideas. ¿Por dónde podría empezar? No era muy buena recordando datos específicos. Siempre fue buena estudiante, pero no era un prodigio como Shikamaru, Neji o Sakura, que podrían recitar textualmente los conocimientos que les habían enseñado en la academia. Bueno, Shikamaru pensaría que sería problemático enseñar a alguien lo que les habían enseñado en la academia hace tantos años. Un momento. Esa idea era muy buena. Antes que cambiara de opinión, empezó a contar la historia como se las habían enseñado. La historia del mundo como ella la conocía. Desde el surgimiento de la aldea ninja, personajes importantes, el ataque del Kyuubi que le arrebató la vida al cuarto Hokage, la relación entre las aldeas, las guerras previas hasta el desarrollo de la gran guerra en el que se había formado la increíble alianza Shinobi. Tenten se sorprendió al comprobar la cantidad de datos históricos que su mente había conservado. Sentía orgullo de sí misma. Menma estaba fascinado con su relato y al mismo tiempo habían comparado ambas realidades, descubriendo que no habían tantas diferencias en los acontecimientos anteriores. Ambos disfrutaban de la conversación como un par de intelectuales, compartiendo datos históricos precisos y discutiendo sobre los sucesos que no lograban recordar del todo. Una vez que agotaron el tema de la historia general, fue el momento de profundizar sobre temas más personales. La castaña se esforzó por contarle todo lo que podía recordar sobre Naruto Uzumaki, describió al equipo 7 y al resto de sus compañeros como ella los conocía, fue tan detallada como pudo y relató las experiencias que compartió personalmente con cada uno de ellos. Menma era un excelente oyente. Sabía guardar silencio y preguntaba con curiosidad cuando algo llamaba su atención. Evidentemente se sintió muy curioso respecto a las complicaciones en la vida de su yo alterno, Naruto, también conocido como el rubio hiperactivo o héroe de la hoja. No podía culparlo, la historia de Naruto era definitivamente muy llamativa. Ella no conocía todos los detalles, pero le contó sobre la deserción de Sasuke Uchiha y la tragedia que había ocurrido con todo su clan. Habló sobre la inteligencia de Shikamaru, las excentricidades de Lee, las virtudes de Neji, el talento Sakura como ninja médico, la fama de Kakashi-sensei. Habló sobre todo lo que pudo encontrar en los rincones más recónditos de su mente. Poco a poco se cernía sobre ella una atmósfera de pesadumbre que adornó su semblante a medida que se acercaba la hora de relatar lo último que recordaba el desarrollo de la guerra, la muerte de Neji y, finalmente, el hechizo que los había atrapado a todos en un mundo de sueños. Él había escuchado atentamente. ¿Crees que estaré atrapada aquí para siempre? Le preguntó Tenten mientras emprendían el camino de regreso a la hoja desde la cascada. Un mes había transcurrido desde que empezaron la misión. Un cómodo silencio se había presentado entre ellos esa mañana que hicieron una pequeña parada en medio del frondoso bosque. La noche anterior habían armado el campamento improvisado a la orilla de un río con aguas cristalinas y corriente constante para descansar. La castaña había concluido su relato y Menma no había decidido cómo se sentía al respecto. Odiaba la idea de que todo su mundo fuese producto del poder de un antiguo cadáver superpoderoso con ínfulas de Dios Supremo. Aún así, todo lo que Tenten había contado tenía sentido. Podía sentir la sinceridad de sus palabras sin necesidad de entrar en el modo sabio. Quería decir algo que pudiera consolarla, fabricar una fabulosa teoría que lograra desenredar aquella telaraña ilusoria que la tenía atrapada a ella, y a todos los humanos de su mundo en distintas dimensiones, si es que se podía interpretar el Tsukiyomi infinito de esa manera. Lo cierto es que todos estaban atrapados en un mundo de sueños adaptados para cada quien. Un sueño que parecía no tener fin. Tomó su acostumbrada postura de brazos cruzados que indicaba una actitud analítica, reflexionando sobre toda la información y sobre lo que él mismo podría suponer. Tenten esperaba paciente para escuchar lo que él tuviese que decir. He investigado sobre Madara en el pasado, comentó Menma, según lo que me has contado es aún más poderoso de lo que mencionan los escritos sobre él, lo cual indica que es probable que la ilusión no pueda romperse. La única esperanza de la humanidad reposa en que los Hokages revividos logren derrotarlo o sellarlo y aún así eso no sería garantía segura de que el genjutsu se romperá, dijo luego de un rato, parece que su propósito es un plan perfecto. Quizás ni él mismo sea capaz de romperlo. Lo siento, sé que no es muy alentador lo que te he dicho pero no puedo pensar en otra probabilidad. Lo sentía con sinceridad. Deseaba con todas sus fuerzas tener una respuesta más confortable para ella pero no era así.
Es que todo se siente tan real. ¿Cómo puede ser este mundo falso? Respondió Tenten confundida mientras observaba sus propias manos. Siendo presa de un trance, la joven tomó una porción de tierra, la sintió deslizarse por su mano, por la extensión de sus dedos hasta caer al suelo de donde la había tomado. Los rayos del sol que se colaban por las rendijas que los árboles frondosos dejaban escapar lograban proporcionarle calidez a su cuerpo. Era un paisaje tan hermoso en una mañana fresca. Podría haber sido un día perfecto de no ser por la desolación que la golpeó tan violentamente, provocándole unas ganas insoportables de echarse a llorar. Si no podré despertar nunca, quiero aferrarme a la idea de que esto sea real, dijo con las inoportunas lágrimas llenando sus ojos. En este mundo Neji está vivo, también los padres de Shikamaru e Ino, todos los que murieron en batalla también lo están. No hay familias ni ciudades destruidas. Todas las aldeas están a salvo aunque no haya alianza, a su modo. Hasta tus padres están vivos y Sasuke está en la aldea a pesar de la tragedia de su familia. Todos son de alguna manera felices. Una traicionera lágrima corría por su mejilla y se apresuró a limpiarla con rabia. Odiaba llorar, pero cada vez que limpiaba una, otra lágrima más la seguía hasta que las gotas se habían convertido en una cascada producto de su angustia, tristeza y anhelo. Para Menma aquella situación en la que una mujer lloraba siempre se le hacía incómoda. En aquellos momentos siempre había contado con Sasuke para que él se encargara de ser el pañuelo de lágrimas de las chicas cuando esa situación se presentaba, pues el moreno tenía un gran encanto para acercarse a ellas mientras él evadía por completo la situación. Sin embargo, en esta ocasión era diferente. No sentía aquellas incontrolables ganas de querer huir. No, él quería involucrarse. No necesitaba estar en el modo sabio para percibir con cada uno de sus sentidos la angustia y el desasosiego de la joven castaña que se encontraba desesperada por encontrar algo de paz dentro de su confundido corazón. Se levantó de donde estaba y solo tuvo que aplicar una mínima cantidad de fuerza para que la fémina se recargara en su pecho. Nada más al acercarse ella buscó refugio entre sus brazos y sollozó silenciosamente con la frente apoyada en su pecho. El rubio solo alcanzaba a darle algunas caricias consoladoras en su espalda que pudieran ayudarla a controlar los espasmos de su cuerpo, no se atrevía a tocarla demasiado. Sin embargo, sabía bien que la calidez de un abrazo era todo lo que necesitaba en estos momentos. Un rato largo transcurrió hasta que los temblores fueron cesando. Para ese momento ya estaba abrazándola. Sin saber cómo, se había sentado recargando su espalda en un árbol y la triste mujer se acomodó en el espacio vacío entre sus piernas para entregarse a su protector abrazo. Estaba un poco adormilada, segura entre sus brazos. Su frenético corazón ahora latía al mismo ritmo que el de Menma, escuchaba sus latidos con claridad ya que tenía la cabeza apoyada en su pecho. El talentoso ninja observaba la belleza del paisaje abstraído. Dejaba suaves caricias en la espalda de la castaña, deseando ser capaz de sacar la tristeza de su corazón roto, pero sabía bien que ella misma era quien podría sanar cuando estuviera lista para desprenderse de esa realidad que ahora formaba parte de su pasado. Ella sentía que había soltado gran parte del peso de la culpa que cargaba día a día. Sí, era eso. La culpa de vivir tranquila en un mundo en el que sus sueños se estaban cumpliendo cuando la realidad era una completa tragedia. No sentía que merecía estar en paz. Esto se siente tan real, repitió casi en un susurro. No se refería a las generalidades. Ahora hablaba de sus brazos envolviéndola, su calidez, sus caricias, su aroma, la firmeza de su pecho y el suave ritmo de los latidos de su corazón. Parecía estar pensando en voz alta. Lo es, le respondió Menma. Gracias. Menma, susurró con los ojos cerrados. El chico sonrió cálidamente. Usualmente cuando estaba distraída la chica solía llamarlo Naruto, pero ahora, en esta situación, lo había llamado por su nombre. Estaba empezando a reconocerlo y esa sensación la había disfrutado mucho. Era un sentimiento dulce y agradable. Deberías verte en un espejo, dijo Kurama como si fuese la voz de su conciencia, con tono burlón. Cabía destacar, todo sonrojado y en esa postura tan ridícula. Silencio, Kurama, le reprendió el chico sin ganas de discutir, se sentía adormilado. Oh, tranquilo, ella no puede escucharnos. ¿Qué te sucede? ¿Acaso te estás ablandando por un par de lágrimas? Cuestionó el Biju. No son solo un par de lágrimas y lo sabes, replicó el chico ya con los ojos cerrados. Ella va a contagiarte de ese sentimiento. Cuando desaparezca de este mundo, así tan repentinamente como llegó.
Te hará sentir miserable, dijo el zorro hablando con sabiduría y un poco de resentimiento, confía en mí, yo lo sé. Aunque todos los pronósticos en su mundo sean fatídicos, siempre habrá algo de luz en la oscuridad y cuando la luz prevalezca otra vez, ella regresará a su verdadero hogar. Tú no podrás seguirla a donde ella pertenece. ¿Es demasiado egoísta de mi parte desear en el fondo que ella no regrese a su mundo? Respondió Menma con sinceridad. No necesitas decírmelo. Yo soy ese fondo y lo sé. Empiezas a desarrollar sentimientos por ella. Si les dejas el camino libre van a dominarte. Solo puedo darte un consejo, razona. Tenten descansaba plácidamente sobre la mullida hierba, ahí donde Menma la había acomodado cuando se quedó profundamente dormida. Sacó de su bolso el saco de dormir, pues la chica llevaba sus cosas organizadas en pergaminos que él no era capaz de manipular, muy astuta. Decidió dejarla descansar, su misión se extendería por un día más, pero ¿qué importaba? Necesitaba que su compañera tuviese las energías suficientes para movilizarse por su cuenta. Aunque bien sabía en su interior que no le molestaría en absoluto llevarla apoyada en su espalda el resto del trayecto si ella no se sintiera con fuerzas para moverse. Había decidido que se encargaría de protegerla, aunque ella no lo necesitara. Debiste haberme despertado, dijo Tenten cuando se levantó de su profundo sueño. Lucías muy cómoda y plácida. No vi la necesidad de despertarte, respondió Menma con una sonrisa provocando que la castaña se sonrojara. Lo siento, perdimos otro día y además no has dormido nada. Puedes descansar un poco, yo cubriré la guardia, agregó la chica avergonzada levantándose para arreglar el saco de dormir. Oh, es tuyo. Así es. No pude conseguir el tuyo, admitió Menma. Lo siento. Te lo compensaré. Yo prepararé lo que comeremos por el resto del viaje, dijo Tenten más animada. Mientras descansaba había sentido un agradable aroma que la había mantenido en un estado de tranquilidad, así que se trataba del olor de Menma impregnado en el saco de dormir. No tienes que tomar mis turnos para cocinar, de verdad, no estoy cansado ni ha sido un problema esperar a que despertaras. Pero yo insisto. Menma sonrió, realmente era muy dulce, como gustes, además, cocinas muy bien. Por supuesto. Respondió Tenten más animada. Menma se había portado como todo un caballero para ella. Había sido de mucha ayuda desahogarse, escuchar sus palabras, prestarle su hombro para recargar parte de su propio peso. Había aprendido a conocerlo poco a poco, a pesar de que sabía que parte de su personalidad consistía en preocuparse y ayudar a sus compañeros, también era el tipo de chico callado, reservado, no muy conversador y mucho menos era de los que mostraba abiertamente sus sentimientos. Gracias. Solo eso podía decir. En algún momento habría algo que ella pudiese hacer para devolverle toda la bondad que él había tenido con ella. Menma sonrió ante su gesto y ante sus palabras. Tenten era una chica muy especial, cada día sus sentimientos por ella se hacían más intensos. Tal vez no había sido muy buena idea irse solos a esa misión. Habían pasado demasiado tiempo juntos y ahora le quedaría ese sentimiento de anhelo por ella, por verla, por hablar con ella todos los días. No quería que se alejara de él. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo una persona pudiera volverse tan necesaria? Él había reflexionado sobre eso durante el viaje. Pronto llegarían a la aldea y el desasosiego de la inminente separación lo estaba torturando. Por otro lado, en Tenten también surgía el mismo sentimiento. Menma se había transformado en su nueva realidad. Era amable, decidido, inteligente, confiable y debía admitir que le parecía magnéticamente atractivo. Si bien el Naruto que ella conocía no era desagradable a la vista, carecía de esa particular aura que rodeaba a Menma. No sabía cómo explicarlo, aunque se podría decir que eran la misma persona, ella sabía que no eran iguales. Apreciaba mucho a Naruto, le tenía tanto cariño como a Lee, pero el chico podía ser desesperante e inesperado en sus acciones, eso le parecía estresante. En cambio Menma era sobrio, enigmático y analítico, no se dejaba arrastrar por el río de sus emociones. Eso le gustaba de él. Ambas personalidades eran admirables a su manera, la diferencia abismal era que Menma tenía un no sé qué que la seducía y eso la asustaba. Tal vez era la forma en cómo la miraba, con aquel resplandeciente brillo en sus increíbles ojos azules, o su sonrisa de medio lado como si tratara de contenerla, incluso su peinado le parecía atractivo, su voz era más grave y su porte en general era mucho más elegante. Dios, ¿cómo era posible que la primera vez que sintiera algo como eso fuese dentro de una ilusión?
Tal vez de eso se trataba en serio. Una persona tan llena de maldad como Madara Uchiha pudo crear un mundo paralelo en el que todos los sueños se hicieran realidad. Bien, si la recompensa era cumplir sus sueños, tal vez no era un jutsu tan malvado. Menos aún si Menma llegase a corresponder sus sentimientos. Tal vez en eso estaba el engaño. ¿Qué pasaría si Menma no la veía de la misma manera? Las puertas de la aldea estaban a la vista como un notorio recordatorio de que su largo viaje finalmente había acabado. Después de entregar el reporte a una muy diferente Lady Tsunade, Tenten se preparaba para regresar a su apartamento un poco apesadumbrada. Adiós Menma, se despidió tratando de sonar casual. Evitando el contacto visual para que no notara su decaimiento. Nuevamente, gracias por todo. De verdad, necesitaba salir y recibir un nuevo aire. Tal vez. Se esforzaba por sonreír, intentando ocultar tras esa sonrisa falsa la nostalgia que sentía ante la inminente separación. Menma lo había notado y su corazón dio un salto de emoción. ¿Acaso ella sentía ese mismo anhelo que él? No debes despedirte todavía, aún nos falta una cosa más por hacer, dijo Menma decidido a detener su andar. Sígueme. Tenten lo miró sorprendida. ¿De qué estaba hablando? No había más nada que hacer. Una vez entregado el reporte, la misión se daba por terminada. Menma ya no necesitaba seguir usando su tiempo en ella, probablemente tendría asuntos importantes de que ocuparse y Tenten no quería hacerlo perder su tiempo. Vamos, ordenó Menma amablemente cuando notó que la chica permanecía inmóvil en su lugar. Podía leer el desconcierto y la intriga en su expresión, pero lo que faltaba por hacer era muy importante. Él debía cumplir su promesa con ella. Le hizo una seña con su mano, solo hasta entonces la castaña se puso en movimiento. Caminaban por las concurridas calles del centro de la aldea, muy cerca de la torre del ocaje. Tenten conocía el lugar solo de vista, realmente nunca se había detenido a pasear por esa zona del centro. Era una chica ocupada, siempre estaba en alguna misión. Los campos de entrenamiento estaban en los extremos de la ciudad, su casa quedaba hacia las afueras, por lo que cuando entregaba sus reportes se iba a toda velocidad sin detallar lo que le rodeaba. Sus compras las hacía cerca de casa y los restaurantes que solía frecuentar con su equipo o sola estaban del otro lado de la zona central. ¿A dónde se dirigían? Se preguntaba cuando Menma se detuvo frente a una colorida y bonita casa de tejas rojas, elegante, de 2 pisos, con el diseño tan extravagante que caracterizaba la arquitectura de la hoja. Si estuvieran en otro país y viera ese diseño, sabría sin preguntar que los dueños son oriundos de la aldea de la hoja. Solo hasta ese momento cayó en cuenta de la realidad. Menma la había traído a su casa, lo que significaba una cosa. Oh por Dios, dijo en un susurro sin poder creerlo cuando captó la idea. Desde su posición Menma observaba la ventana principal de su casa antes de decir, mi madre está en casa, informó cuando detectó la presencia de su progenitora. ¿Sí? Menma le iba a presentar a sus padres. Dios, era tan emocionante conocer a 2 héroes famosos de la hoja. Había leído tanto sobre ellos, incluso antes de saber que eran los padres de Naruto. El cuarto Hokage era muy famoso y Kushina fue una de las kunoichis más influyentes de la hoja. Era curioso que lo supiera pues la información sobre ellos era clasificada, especialmente sobre la mujer. Sin embargo, durante su época en la academia se las había arreglado para investigar todo lo que pudo encontrar sobre Tsunade y el resto de las kunoichis más reconocidas de la hoja. Su, a veces imprudente sensei, le consiguió un libro que mencionaba a Kushina como miembro del antiguo país del remolino y un clan casi extinto. Tal vez Gai sensei no pensó que un libro clasificado en manos de una joven se consideraría peligroso o quizás había admirado la pasión con la que ella hablaba de sus heroínas que no pudo resistir la tentación de motivarla. Fuese lo que fuese, el libro no representó un riesgo para nadie, en él explicaba escuetamente las habilidades como ninja de las mujeres más influyentes en el mundo ninja. Oh, aquello fue toda una revelación para Tenten. En sus primeros días como Genin Gai Sensei determinó que tenía talento para el Feinjutsu, luego de leer que esa misteriosa kunoichi pertenecía a un antiguo clan que se especializaba en técnicas de sellado. Su investigación tomó ese rumbo. Aquellos representaron sus primeros pasos para convertirse en una kunoichi especialista en técnicas de transporte y sellos. No era tan sofisticada como los miembros de ese clan, le faltaba la herencia innata pero con mucho esfuerzo y dedicación había logrado consolidarse como tal. Su capacidad en cuanto a sellado de objetos nunca estuvo en discusión. Sonrió con ironía, incluso ese antiguo libro no mencionaba que ese clan era el Uzumaki.
Bien, ella era muy joven en ese momento, incluso si lo hubiese mencionado no lo habría relacionado con Naruto. Esta era una situación única en la vida, ni siquiera en la guerra tuvo oportunidad de acercarse al revivido cuarto Hokage Minato, apenas pudo verlo de lejos pero en este mundo estaba vivo de verdad, ¿qué tan diferente podría ser a la realidad de lo que ella había leído sobre él, sobre ambos? No era necesario venir hoy mismo, le dijo a Menma siendo presa de un repentino ataque de nervios y timidez. Mis padres están en la aldea pero siguen siendo ninjas activos, repuso el rubio con lógica, es probable que en cualquier momento tengan alguna misión y podrían tardar días en regresar o tal vez tú estés en alguna misión, ¿no te parece que desaprovechar la oportunidad de hoy sería un error? Como era de esperarse el chico tenía toda la razón. ¿Cómo era posible que siempre fuese tan persuasivo? Ella bien sabía lo que era ir de misión para regresar e inmediatamente salir a otra, cuando estaba libre solo quería dormir todo el día sin que nadie la molestara hasta su siguiente misión. Sí, definitivamente era una oportunidad única, una invitación que no rechazaría por nada del mundo. Aunque hubiese querido cambiarse antes o al menos tomar una ducha. Tienes razón, como es usual. Admitió decidida. Entonces vamos, respondió el chico triunfante. Comportándose como todo un caballero le cedió el paso para que empezara a subir las escaleras primero. Por lo general, sus compañeros de equipo olvidaban ese pequeño detalle de que ella era una chica, así que pocas veces había recibido ese tipo de gestos. No le molestaba, se había acostumbrado a ser algo ruda y poco femenina por lo que la delicadeza que Menma mostraba con ella la hizo sentir algo abochornada, esas sutiles acciones la hacían sentir halagada y un poco avergonzada. Cuando llegaron a la entrada de la casa Menma le prestó unas pantuflas para que pudiera dejar sus sandalias en el armario correspondiente para los zapatos y anunció que había llegado a casa. La kunoichi pelirroja estaba haciendo los preparativos para empezar la cena pues ya la tarde había dado paso a la noche y los últimos rayos del sol habían menguado. Lo saludó con entusiasmo desde la cocina sin darse cuenta que su hijo había llegado con una invitada. Ya llegaste hijo. En un segundo voy. Dijo efusivamente mientras dejaba su delantal verde en la encimera. Iba dispuesta a guindarse en su cuello cuando notó que el rubio no estaba solo. Oh, pero. ¿Has traído a una invitada? Exclamó más que sorprendida logrando que el rostro de Tenten, si era posible, se tornara más rojo. Mamá, ella es Tenten, mi compañera en esta misión, la presentó Menma, me tomé la libertad de invitarla a cenar. La sorprendida Kusina no dejaba de mirarlos alternadamente mientras la sospecha creía cada vez más en su interior. Algo estaba ocurriendo ahí y ella iba a descubrirlo a como diera lugar. Por otro lado, Tenten estaba tan avergonzada que no se atrevía a mirarla. Paseaba de un lado a otro su vista por el interesante y admirable diseño de la moqueta del suelo. A la inquisitiva madre no se le pasó por alto ningún movimiento, ni la timidez encantadora de la chica castaña, ni el casi insignificante gesto de Menma cuando tocó por más de un milisegundo el hombro de la muchacha, dándole un apretón cabe destacar. Sin mencionar esa mirada radiante que nunca había visto en el rostro de su hijo. Definitivamente estaba pasando algo. Su Menma era demasiado reservado para ese tipo de acercamientos. Tenten finalmente levantó su sonrojado rostro y luego de mirar el rostro de la admirable Kunoichi hizo una exagerada inclinación de respeto, es un placer conocerla, señora Kusina. Lamento si mi visita repentina le ha causado alguna molestia. Kusina percibió que el aura de la chica era agradable y además era muy bonita. Oh, no digas tonterías. No es una molestia. Cualquiera de los amigos de Menma son bienvenidos en esta casa, dijo animadamente, agregando el último comentario mirando con complicidad a su hijo. Menma la miró con indiferencia mientras Kusina estrechaba a Tenten por los hombros y ella casi se sintió colapsar. Esa sí que era una situación que jamás se hubiese imaginado. Gracias, respondió Tenten más tranquila, lo siento. Acabamos de llegar de un largo viaje, ¿podría usar su baño para lavarme las manos? Por supuesto. Menma muéstrale dónde puede asearse, ordenó la madre, insisto en que tomes una ducha. Sé lo que es llegar de una misión, es agotador. Te prestaré ropa si es necesario. No te preocupes por nada. Oh, no es necesario. Por favor no se moleste, dijo Tenten completamente abochornada. Su rostro estaba a punto de llegar al punto de ebullición. No es molestia. Ve con Menma, respondió la pelirroja regresando a la cocina para buscar nuevos ingredientes.
Esa inesperada sorpresa requería una cena un poco más elaborada de lo usual. El rubio se esperaba una actitud así de su madre, siempre alegre y emocionada por cualquier novedad, sobre todo cuando se trataba de él. Deslizó sutilmente su mano por el codo de la castaña, indicándole que lo siguiera por el pasillo hasta su habitación. Ese gesto tampoco se le escapó a Kusina, ni el hecho de que Menma no hubiera discutido su decisión, ni que estuviera colaborando con gusto ante su sugerencia. No había dejado de revolver la cocina buscando los ingredientes que necesitaba mientras pensaba alegremente que su hijo había encontrado otra cosa que le interesaba tanto como su carrera ninja. Tu madre es encantadora y es muy hermosa, elogió Tenten mientras seguía al chico por el pasillo. Realmente estaba atrapada en un sueño porque cosas así no ocurrían en la realidad. Es un poco emocional pero tienes razón, mi madre es una mujer muy especial, respondió Menma abriendo la puerta para que la joven entrara, puedes usar el baño de mi habitación, yo usaré el de huéspedes. Solo tomaré lo que necesito. Adelante, pasa. Informó el joven mientras dejaba su bolso sobre la repisa del estante, luego habría de organizar todo el contenido en el lugar que le corresponde. Se acercó al armario para sacar algo de ropa y le ofreció a Tenten una toalla limpia. La joven soltó una modesta carcajada, divertida por la situación en la que estaba y negó con la cabeza en señal de rechazo. No hizo ningún otro gesto, ni dijo una palabra, no era necesario, solo sacó de su bolso un pequeño pergamino que agitó juguetonamente sin dejar de sonreír con travesura. Menma le devolvió la sonrisa entendiendo por completo lo que significaba ese pergamino. La chica no necesitaba nada, estaba preparada para todo. Puedes sentirte como en tu casa, le dijo antes de cerrar la puerta. Cuando la castaña se quedó sola en la habitación se permitió curiosear un poco, al menos con la vista, no iba a tocar nada sin el permiso de su dueño. Con tan solo un vistazo podía notar la presencia del joven en el lugar, su personalidad, incluso su aroma particular. Menma es muy organizado, probablemente su madre se había encargado de limpiar el cuarto durante su ausencia, pero era evidente que él mismo se ocupaba en mantener el orden, todo estaba meticulosamente en su lugar. Al parecer tenían eso en común. Ella era un poco perfeccionista y evidentemente Menma también lo era. Su corazón palpitó con emoción ante la idea de tener cosas en común con él. Ya no podía evitar el curso de sus pensamientos ni de sus sentimientos, tarde o temprano tendría que aceptarlo, Menma le gustaba y tal vez, solo tal vez, a él también le gustaba ella. O puede que solo pensara que estaba un poco loca y se compadecía por ella. Al parecer la Tenten de este mundo era torpe y asocial, quizás solo estaba preocupado por ella como compañeros que eran, ya había demostrado ser un excelente camarada cuando investigó sus intenciones antes de juzgarla como traidora. Quizás solo era empatía lo que sentía o hasta lástima. Ese pensamiento la hizo sentir triste. Realmente esperaba que él la notara por lo que era. ¿Pero en qué diablos estaba pensando? Se sacudió esas ideas de la cabeza con gracia, burlándose de sí misma por estar pensando en tonterías y decidió tomar un baño, eso le ayudaría a despejar su mente del montón de escenarios ilógicos que estaba imaginando sin razón alguna. Menma dejaba que el agua de la regadera relajara sus músculos, después de todo había sido una larga misión en la que solo pudieron descansar en sus sacos de dormir y en el último tramo no había dormido nada pero jamás se quejaría de eso. Sonrió ante la ternura de sus recuerdos, aún podía sentir a Tenten recargada delicadamente sobre su pecho. Nunca había experimentado nada parecido. Aún así, no era solo su agotamiento físico, ni la dulzura de esos nuevos sentimientos que lo embargaban lo que lo mantenía en un estado de confortable modorra, nunca antes había sentido tanto agotamiento mental, sus sentimientos eran un torbellino de emociones que necesitaba poner en orden. No había parado de pensar en todas las cosas que Tenten le había contado sobre su mundo, todo eso le había preguntarse qué es real. Porque todos sus recuerdos se sentían muy reales, sus sentimientos, el dolor, el pasado que su mente recuerda tenía que ser cierto. Se negaba a aceptar la idea de que su vida era producto de una dimensión invertida de la verdadera realidad. Una simple ilusión creada por un ninja poderoso. Aunque mientras más lo pensaba, más sentido tenía. No valía la pena mencionar la gran cantidad de cosas que estaban fuera de lugar en su mundo, ni las contradicciones evidentes. Siempre había sido muy astuto, mucho más que cualquiera de sus compañeros y sabía que Tenten decía la verdad. Aunque probablemente nadie más le creería.
De todos modos, la Tenten que él había conocido antes no tenía esa capacidad de imaginación, ni tampoco se hubiese vuelto una experta en armas de la noche a la mañana, todo lo que ella decía tenía sentido. Además, todo lo que ella había relatado le hizo recordar el extraño incidente que ocurrió hace un par de años, lo cual terminaba de confirmar la teoría de los mundos paralelos o dimensiones espejo. Incluso Sakura había contado que tuvo un extraño sueño una vez en el que todos eran diferentes a lo que ella conocía, por supuesto, él nunca le prestaba demasiada atención a lo que decía y ella misma afirmó que había sido un sueño, no había razón para pensar lo contrario. Algo similar le había ocurrido cuando fue poseído por los 9 espíritus de las bestias enmascaradas. Había perdido la memoria de ese tiempo que transcurrió, solo recordaba algunos fragmentos que no tenían sentido y sus padres tampoco recordaban demasiado de aquella época. Nadie lo hacía, era como si esos momentos se hubiesen quedado nublados en los recuerdos de todos, por lo que no pasó demasiado tiempo hasta que todo regresó a la normalidad. A pesar de eso, una parte de él siempre supo que algo faltaba. Así que era eso, susurró mirándose en el espejo luego de salir de la ducha. Tal vez ese tiempo muerto en su memoria se trataba de un momento en que las dos dimensiones se conectaron. Tal y como le había pasado a Sakura. Reflexionó sobre eso un buen rato. El vapor del baño que había empañado parte del cristal ya había desaparecido y al mirarse se imaginó a sí mismo como Naruto, preguntándose si alguna vez Tenten sería capaz de verlo como Menma sin recordar a su antiguo compañero. Ese pensamiento lo hizo sentir melancólico, una vez más. Ya había reconocido que la castaña le gustaba y mucho, no tenía caso seguir engañándose a sí mismo. Si ella nunca lograba mirarlo como lo que él era en este mundo, jamás habría posibilidad alguna que correspondiera a sus sentimientos. Era demasiado deprimente pensar en eso. Sería muy duro de superar, pero al final todo seguiría su curso. Él le había ofrecido su amistad incondicionalmente y ella había aceptado ser su amiga, nada más. ¿De nuevo pensando cosas deprimentes?, cuestionó Kurama. Menma no respondió, ya basta. ¿Acaso eres un cobarde? Por supuesto que no. Eres el mejor ninja de tu generación, no hay mejor partido. Esa chica sería muy estúpida si llegara a rechazarte. Las palabras del Biju lograron animarlo un poco. Era extraño cómo su relación había cambiado después de aquel incidente. Aunque el zorro usaba un tono de reclamo, Menma sabía que se preocupaba por él porque había llegado a tenerle afecto y agradeció en silencio sus palabras. El terreno que estaba pisando le era completamente desconocido. No sabía nada sobre mujeres, ni relaciones sentimentales, no sabía cómo crear un acercamiento de ese tipo. Sabía que era considerado atractivo entre las mujeres, pero eso no era suficiente, no con ella. Sasuke y Neji también lo eran y ya había visto cómo Tenten los rechazaba por sus personalidades. Bien, al menos a él no lo había rechazado. Caminaba por el pasillo hacia la cocina tan inmerso en sus pensamientos que chocó con la chica cuando ésta salía de la habitación interrumpiendo sus pensamientos que casualmente rondaban en torno a ella misma. Ella le sonrió encantadoramente. Si supiera que cada vez que le sonreía se le inundaba el corazón de ternura. Eso no estaba nada bien, si solo iban a ser amigos tendría que pedirle que dejara de sonreírle de esa manera. Aún así no pudo evitar devolverle el gesto. En esos momentos le pareció mucho más bonita. Quizás fuese su actitud relajada o era un efecto ocasionado por verla usar un sencillo vestido kipao azul oscuro, con aberturas en los costados que no dejaban ver nada ya que usaba un pantalón de color borgoña bajo este. ¿Qué pensaría sobre él si supiera que observar sus brazos desnudos se le hacían increíblemente atrayente? Seguramente pensaría que era un chico extraño. ¿Cómo te sientes?, preguntó Menma. Quizás hablarlo distraería. Un baño después de una larga misión siempre ayuda, ¿no?, respondió la chica estirando los brazos sobre su cabeza. Menma pensó que ese atuendo le daba un aspecto mucho más estilizado y femenino. Tuvo que desviar su mirada para no fijarse en sus pechos cuando estiró el torso o en lo diminuta que lucía su cintura al hacer aquel movimiento o en la deliciosa curva que creó su columna resaltando la firmeza de su trasero. Es hermosa. Se miraron durante un instante. Ambos pensando por su cuenta si el otro sería capaz alguna vez de notar su presencia como algo más que un simple compañero de trabajo. Kusina cocinaba con mucho más entusiasmo de lo normal. Estaba tan absorta en su labor que cuando Minato llegó a casa no lo notó.
La pelirroja trabajaba arduamente cuando el rubio la sorprendió abrazándola por la espalda con seductora lentitud antes de empezar a dejar un reguero de besos húmedos en su cuello sin importarle que estaba interrumpiendo su labor. Aquellos besos siempre lograban que la mujer olvidara lo que estaba haciendo para entregarse al placer que su esposo le proporcionaba. Sabía cómo seducirla, sabía dónde tocarla para someter su voluntad ante él. Suspiró, lamentablemente esa noche no podría dejarse provocar. Lo siento, debes detenerte, le dijo con mucho pesar. ¿Acaso no te gusta? Respondió el hombre provocativamente dando pequeños mordiscos en el lóbulo de su oreja mientras respiraba en su oído. Sabía que eso la volvía loca. Si posaba su mano en la nuca y jalaba levemente su cabello sabía que estaría perdida. No estamos solos querido, informó la mujer separándose a regañadientes de su abrazo mirándolo elocuentemente con resignación. Oh, Menma regresó. Cuando su esposa asintió Minato se sintió algo triste. A pesar de que le alegraba que su hijo hubiese regresado sano y salvo no podía dejar de lamentarse y pensar que ya no tendrían tanta privacidad como pareja. El último mes había sido como una luna de miel para los dos. Aprovechando su ausencia habían hecho un pequeño viaje al país de las aguas termales, pasaron una inolvidable semana en aquella lujosa posada. Aún eran jóvenes llenos de energía y pasión que desbordaron sin ninguna restricción. Al llegar a casa su rutina no había cambiado. A pesar de que salía todos los días para hacer seguimiento a una investigación que dirigía siempre que regresaba compartían una amena cena seguida de una noche de pasión en cualquier rincón de la casa, después de todo estaban solos. Al parecer ahora tendrían que limitarse solo a la privacidad de su cuarto. Su esposa detectó la pesadumbre del rubio. No necesitaba sus habilidades sensoriales para comprender lo que él sentía. Ella también lo lamentaba y mucho. Pero, por otro lado, tal vez no todo tendría que regresar a su antigua rutina, menos ahora que Menma había encontrado algo más que lo mantendría distraído. No te pongas así, amor, dijo Kusina mirando el encantador rostro entristecido de su marido, adoraba sus gestos de niño tierno. Si estuvieran solos lo habría arrojado sobre la mesa para luego arrancarle la ropa con los dientes y someterlo ante ella. No obstante, el momento de pasión se había esfumado, le dio un casto beso y observó el pasillo en dirección a los dormitorios para comprobar que ninguno de los jóvenes aparecería. Moría de ganas por contarle las nuevas noticias a su esposo, vino acompañado. Chilló en un susurro, Menma invitó a una chica a cenar. Por lo general, Kusina se emocionaba demasiado por las cosas más simples, tenía una personalidad muy explosiva y nunca ocultaba sus sentimientos, a Minato no se le hacía extraño que ella tuviera esa tendencia a reaccionar exageradamente ante alguna noticia relacionada con su hijo, pero esta vez tenía que darle la razón. Minato conocía muy bien a Menma. Tenían una increíble relación padre e hijo. La confianza entre ellos tan sólida que solía discutir sobre temas de trabajo con él, a pesar de que solo era un chunin. No solo eran familia sino que también eran amigos. Menma sabía todo sobre Minato y Minato sabía todo sobre Menma. Ciertamente el chico nunca invitaría a su casa a una persona a quien no apreciara de verdad, era demasiado reservado en todos los aspectos y apreciaba mucho su privacidad. Solo en contadas ocasiones había invitado a sus amigos a casa. Kusina tenía razón, realmente era una novedad que trajera compañía, mucho más si se trataba de una chica que, evidentemente no era Sakura, la hija del héroe. El padre sabía bien que su hijo era muy popular entre las féminas por ser un ninja que se destacaba en cualquier tarea que se le presentase, además de su evidente atractivo físico. Pero el joven nunca se había interesado en ninguna mujer antes, ni siquiera en la difícil etapa de la adolescencia. Vivía centrado en su objetivo profesional, cuando bromeaba con él sobre la admiración que Sakura le profesaba el chico decía que no tenía tiempo para pensar en cosas como el romance o las citas, incluso ahora que ya había cumplido sus 18 años seguía manteniendo esa actitud. Ahora bien, si Menma había invitado a una joven a cenar era porque, tal vez, había cambiado de opinión al respecto. Kusina lo miraba con su rostro resplandeciente por la emoción, había llegado a la misma conclusión. Debía admitir que también había surgido en él una gran curiosidad por conocer a esa misteriosa chica. Dejó un último y casto beso en los labios de su mujer antes de dirigirse a su habitación para cambiarse de ropa y asearse luego del largo día de trabajo. Sin embargo, su recorrido se vio interrumpido cuando escuchó las voces en el pasillo. Los jóvenes hablaban de lo relajante que era regresar de una larga misión para poder descansar unos días en su hogar, pero el flujo de la conversación bajó y entonces se quedaron observándose mutuamente.
Aparentemente ninguno de los dos se había dado cuenta de cuánto tiempo habían pasado mirándose sin decir nada, tampoco habían notado la presencia del inoportuno espectador. Parecían estar absortos en sus pensamientos, aunque era evidente que ambos pensaban en el otro sin darse cuenta. Kusina había tenido razón, a Menma le gustaba esa chica y, para fortuna de su hijo, ella también le correspondía. Ambos eran demasiado inexpertos para ver el significado profundo del anhelo en sus miradas. Me alegra que regresaras, hijo, interrumpió Minato de forma casual, intentando ser lo más amable posible para no incomodarles. Generalmente no se atrevería a invadir la privacidad de su hijo, pero en estos momentos era necesario. A pesar de su sutileza había provocado un sobresalto en la joven castaña que volvió su vista hacia él. Los latidos de su corazón se aceleraron aún más cuando escuchó aquella voz, si es que era posible. Después de todo ya estaba desbocado mientras observaba fijamente a Menma pensando en lo mucho que le gustaba. Los colores se agolparon en el rostro de Tenten cuando sus orbes castaños se encontraron con aquellos ojos azules tan parecidos a los de Menma que la miraban como si hubiese descubierto su secreto, o al menos uno de ellos. No pudo soportar la intensidad de su mirada y desvió la vista completamente abochornada. Esto era surreal, estaba frente al mismísimo cuarto Hokage. Este mundo cada vez se ponía más interesante. La situación era increíblemente inusual. Menma notó el nerviosismo de su compañera, sonrió complacido y se apresuró a presentarlos para aliviar la tensión. Ya estoy en casa, papá, saludó, llegamos esta tarde. Estoy seguro que recuerdas a Tenten. Fue mi compañera en esta misión. La castaña dio un violento respingo luego de la presentación que hizo Menma y se apresuró a saludar con una respetuosa inclinación. Minato sonrió al verla actuar tan nerviosa, era una chica graciosa. Claro que la recordaba. No la conocía personalmente, pero hace varios meses Menma le había comentado que una de sus compañeras actuaba de manera un poco extraña, casi sospechosa, le habló sobre ella y se interesó mucho por investigar sobre su repentina actitud poco usual, por lo que requería de su permiso para revisar algunos de sus documentos. Minato estaba a punto de salir a una misión, así que lo autorizó antes de irse. Sin embargo, en aquel entonces la actitud e interés de Menma era completamente profesional. Eventualmente resultó que esa misma joven resultó ser sospechosa de traición y fue el mismo Menma quien se encargó de probar su inocencia. Él mismo le comentó los pormenores cuando regresó de su misión y se encontró con todo ese caos en la aldea. Desde ese momento había empezado a fijarse en ella. Parece que pronto tendría una larga y tendida conversación con su hijo. Ya era mayor de edad y sería una buena conversación para acompañar con un par de tragos. Bienvenida, es un placer conocerte. Espero que te sientas cómoda en nuestra casa, expresó Minato con sinceridad. Por favor, sigan hacia el comedor, en un momento estaré con ustedes. Tenten lo miró con admiración mientras caminaba hasta que entró en su habitación. Se giró hacia Menma para decirle. Sé que esto debe resultar muy natural para ti, pero es realmente emocionante, le dijo susurrando sin poder ocultar sus sentimientos, es el cuarto Hokage. Articuló graciosamente señalando con su dedo la dirección por la que había desaparecido el adulto. Menma no pudo evitar soltar una ligera carcajada. Podía entender que para ella algunas cosas comunes en este mundo le fuesen fascinantes. Le encantaba ser el único testigo de esos pequeños gestos en ella. Su padre había sido mucho más sutil al no hacer ninguna insinuación a diferencia de su madre. Menma sabía bien lo que significaba que, no solo les presentara a Tenten, sino que también la hubiera llevado a cenar con ellos. Había dejado en evidencia sus sentimientos por ella ante sus padres, pero confiaba en que ambos lo dejarían manejar la situación como él creyera conveniente. Aunque no iba a rechazar la conversación con su padre cuando tuvieran la oportunidad, estaba seguro de que necesitaría alguno de sus consejos. Kusina les indicó que pronto estaría lista la cena cuando aparecieron en el comedor. Tenten se ofreció para ayudarle a servir la cena mientras Menma preparaba la mesa. Kusina, dominada por la curiosidad, empezó a preguntarle muchas cosas a la castaña, ignorando por completo la expresión de exasperación que se dibujaba en el rostro de su hijo, aunque en el fondo sabía que él se sentía increíblemente complacido de que sus padres hubieran recibido cordialmente a Tenten. Por otro lado, para la castaña no representaba ningún problema responder a las preguntas de Kusina, ya que todas eran sobre ella, su vida, cómo había crecido, su tiempo en la academia, cómo le iba en el trabajo, entre otras cosas. Simplemente respondía con sinceridad. No conocí a mis padres, dijo cuando Kusina le preguntó sobre su familia.
El rostro de la pelirroja se volvió como el de su cabello mientras Menma la miraba con reproche. Lo lamento. No debí preguntarte tantas cosas, respondió avergonzada. Por favor, no se preocupe, le dijo Tenten intentando tranquilizarla. La cena había transcurrido con fluidez una vez que Minato se reunió con ellos en la mesa. Conversaron sobre sus vidas como ninjas, sus sueños, ambiciones y habilidades, entre muchas cosas más. Kusina estaba encantada con la muchacha y Minato estaba teniendo una muy buena impresión de ella. Menma estaba cada vez más complacido de que Tenten les agradara a sus padres. Por su parte, la castaña se sentía muy a gusto, a pesar de la incomodidad del principio, eran unas personas encantadoras y la habían hecho sentir bienvenida. Es increíble. Expresó Kusina impresionada, ¿estás diciéndome que puedes transportar cualquier cantidad de objeto en tus pergaminos? No solo objetos, agregó Menma, también tiene la capacidad de transportar algunos elementos naturales. Lo he visto. Ambos héroes de la historia de la hoja mostraron expresiones de asombro. Las técnicas de transporte eran muy comunes entre los ninjas, pero nunca habían conocido a un shinobi que hubiese aquella capacidad de invocar y sellar objetos sólidos en tantas cantidades, se requería de mucha astucia, precisión y grandes cantidades de chakra para lograrlo, sin mencionar la astucia que se necesitaba para sellar elementos naturales en pergaminos. Nunca habían escuchado sobre eso. Eres impresionante, le dijo Kusina a Tenten. Yo solo me he esforzado en mis entrenamientos y algunas de las ideas fueron de mi sensei, expresó Tenten con humildad, si lo decían así sonaba más impresionante de lo que realmente era, le parecía que exageraban sobre sus capacidades. Eres una chica encantadoramente modesta, dijo Minato amablemente, estuve fuera de la aldea durante el ataque de Anzo, pero todos nos enteramos de tu participación. Hubiésemos estado en terribles problemas de no ser por tus habilidades. Tu actuación fue realmente heroica. Oh, eso es verdad. También salvaste a Menma. Hubiese estado en un gran aprieto de no ser por ti, agregó Kusina, te lo agradezco mucho. Tenten sonreía y recibía sus cumplidos sin discutir demasiado. Los padres de Menma no aceptaban su modestia y refutaban sus comentarios cuando explicaba que lo que ella hacía no era realmente tan impresionante. Para ellos las habilidades de Tenten eran increíbles e innovadoras, nunca habían visto nada parecido y ella estaba agradecida por sus atenciones. Había quedado tan encantada con la pareja así como ellos habían quedado cautivados con ella, aunque Tenten no lo sabía. Por favor, ¿debes venir otro día sí? Insisto, decía Kusina cuando había llegado la hora de las despedidas. Yo. Ha sido una noche muy amena. Eres una chica muy agradable, dijo Minato pasando su brazo sobre los hombros de su esposa, Menma no suele invitar a sus amigos a cenar. Realmente esperamos que puedas acompañarnos otro día. Si te parece bien. Gracias. Por supuesto. Han sido muy amables, les agradezco por haberme recibido en su hogar, respondió Tenten con una reverencia antes de cruzar la puerta. El rubor producto de su vergüenza había desaparecido a lo largo de la cena. Menma observó cómo sus padres le devolvían una mirada sugerente y silenciosamente les pidió respetar su privacidad antes de seguir a Tenten. Ninguno de los tres permitiría que la chica se fuera sola hasta su casa. Ninja o no, Menma la acompañaría. Luego que la joven pareja desapareció tras cerrar la puerta, Minato empujó suavemente a su esposa contra la puerta mientras la miraba provocativamente. Apuesto a que Menma tardará un poco en regresar, le dijo mientras procedía a desatar su delantal. Kusina sonrió contagiándose de inmediato de la actitud fogosa de su marido, ¿sabes qué? Apuesto a que no va a regresar esta noche, dijo antes de besarlo apasionadamente. Ambos rieron con travesura por haber descubierto el pequeño secreto de Menma. El joven aún no lo sabía, pero era cuestión de tiempo para que empezara una relación romántica con esa encantadora joven. Bueno, después de todo ya era mayor de edad y quizás sus próximas escapadas nocturnas les daría la privacidad que tanto disfrutaban. Además, confiaban en su hijo y la oportunidad de estar solos más tiempo no les molestaba para nada. Los jóvenes caminaban tranquilamente por las concurridas calles de la zona comercial de la aldea. Tenten no paraba de hablar sobre lo maravilloso que son los padres de Menma. Aunque algunas veces mencionaba a Naruto, este hecho ya no le molestaba al rubio, sabía que la chica hablaba de ambos como dos personas diferentes. Por una parte se alegraba que existiese un mundo en el que su amigo viviera felizmente con sus padres y por otro lado no dejaba de preguntar a Menma cómo había sido crecer con ellos.
El chico notó que ya no había confusión alguna en ella, lo reconocía como un individual. Tal vez pensaba en los dos como hermanos gemelos o algo parecido. Aquel pensamiento lo llenó de esperanza. Lo cierto era que cada vez que lo miraba con aquellos enormes ojos castaños llenos de vida y lo llamaba por su nombre sentía que su mente se nublaba. Aquella sensación de vértigo y cosquilleo que solo había sentido cuando estaba en una situación extrema se le había presentado de otra manera. Se sentía fascinado. Sus sentimientos por ella habían surgido tan sutilmente que no lo había notado. Al principio solo había sido sospecha y luego fue curiosidad acompañada de la empatía que siente por todos sus compañeros, pero dudaba mucho que hubiese llegado a desarrollar este tipo de sentimiento por alguna de las otras kunoichis. Era evidente que Tenten era diferente. Tal vez había sido la experiencia de participar en una guerra lo que le había dado una perspectiva de madurez ante las situaciones en que las demás chicas de su edad no tienen experiencia. A pesar de que era un año mayor que él, la chica era increíblemente inocente y su actitud al descubrir alguna novedad en este mundo se le hacía supremamente encantadora. Esa mezcla de ambas cosas le fascinaba. Cada vez que ella tenía alguna duda sobre cómo funcionaba algo en este mundo siempre acudía a él y, gustoso, le explicaba todo lo que quisiera saber. Tenten era graciosa, amable, modesta, decidida, leal a su aldea, astuta, talentosa, extrovertida y al mismo tiempo adaptable a cualquier situación. Además de eso, era bonita, mucho más de lo que se veía a simple vista. Mientras más lo pensaba, más le parecía que era perfecta. Menma nunca se había interesado en alguna relación romántica, se consideraba muy joven para involucrarse en una relación de ese tipo y no había alguna chica que hubiese logrado llamar su atención, o quizás era demasiado exigente con las mujeres, como Sasuke había mencionado alguna vez. Aún así, ¿cómo podría dejar pasar la oportunidad de experimentar algo así con esa mujer? Mientras ella hablaba él no dejaba de pensar en cómo decirle lo que sentía. No quería perder su tiempo haciéndose falsas ilusiones. Confiaba en los muchos planes que tenía en su vida profesional para distraerse en caso de que ella lo rechazara, aunque una parte de él sabía que no lo haría. Tal vez era por la forma en cómo lo miraba, en esos sutiles acercamientos que él buscaba y ella no rechazaba, el brillo en sus ojos era diferente cuando lo miraba. Dios, esperaba que nada de eso fuese producto de su imaginación. Él no era una persona que se rindiera fácilmente y ya lo había decidido. Iba a conquistarla. Puede que fuese muy pronto para determinar si ella sentía lo mismo por él, pero no desaprovecharía la curiosidad que despertaba en ella para usarla a su favor. Se había convertido en otro de sus objetivos, conquistar a Tenten. Y él era una persona que lograba sus objetivos a cualquier costo. De repente notó a lo lejos una presencia que siempre lograba incomodarlo. Casi por inercia actuó rápidamente tomando a Tenten del brazo y corrió con ella hacia el final de la calle, entrando por una vereda nada concurrida y oscura que los ocultaba de todo el bullicio que había en la calle. Ahí, protegidos entre los dos edificios, esperó. Tenten expresaba con emoción todo lo que había vivido esa noche. Sería un bonito recuerdo que se quedaría en su memoria permanentemente. Claro, los padres de Menma la habían invitado a acompañarlos más seguido, pero eso es algo que no dependería de ella. No sabía si Menma estaría cómodo invitándola nuevamente a su casa, era un chico muy reservado, además, no le decía nada. Sea como fuere, ella estaba muy feliz, hablaba sin parar, hacía mucho tiempo que no se sentía como ella misma. El rubio era un buen oyente, le había quitado de encima el yugo de su pasado, sentía que podía ser ella misma con él, a pesar que casi no había intervenido en la conversación, no se quejaba de su parloteo. De vez en cuando Tenten notaba que el chico la miraba con intensidad, pero había decidido que se estaba imaginando cosas. Ella no tenía experiencia con los chicos, lo único que sabía era que nunca nadie la había mirado así antes. Tenía que dejar de mirarla de esa manera. Sus ojos azules ya eran demasiado encantadores como para tener que resistir su fija mirada intensa sin que las ganas de besarlo la dominaran. Justo imaginaba escenarios en su cabeza sobre cómo se sentirían sus besos cuando el rostro del joven cambió bruscamente su expresión serena a una de cautela, la tomó por el brazo y corrió con ella hasta el final de la calle donde, por alguna razón, se ocultaron en un callejón donde la concurrencia de la calle no los alcanzaba. Estaba a punto de cuestionarle su extraña actitud cuando el chico hizo que apoyara su espalda contra la pared y acercó demasiado su cuerpo hacia el de ella. La castaña se quedó inmóvil. Su nariz estaba a la altura de la masculina clavícula ahora desnuda, pues la ropa que Menma usaba era civil.
Una sencilla camiseta blanca de cuello abierto con el sello del remolino y unos pantalones oscuros similares a los que usaba siempre. Su calor y aroma la inundaban seduciéndola sin que pudiera evitarlo. Esa mezcla del perfume, jabón y su propio olor característico iba a enloquecerla si no se alejaba de inmediato de ella. «Menma», dijo llamando su atención. Con lo cerca que estaba seguramente sería capaz de oír los latidos de su corazón. Solo hasta ese momento fue que Menma notó la cercanía que había provocado entre ambos. No había sido su intención, pero entonces decidió no desaprovechar la oportunidad. Ahí en la privacidad de ese pasillo se permitió admirarla, disfrutar de la calidez de su cuerpo e impregnarse de su perfume femenino. No había caído en cuenta de lo increíblemente erótico que resultaba percibir el olor de su jabón de baño en la piel bronceada de Tenten. Era gracioso cómo ella provocaba que sus pensamientos cambiaran radicalmente de un momento a otro, pero ciertamente le debía una explicación ante su inesperada actitud, por lo que tomó una distancia prudencial antes de hablar. No podría concentrarse debidamente si no se alejaba un poco. Lo siento, se disculpó al separarse, he sido algo brusco, solo no quería que supieran que ya regresé a la aldea. Ambos intentaban calmar sus emociones ahora que el aire de la fresca noche volvía a recorrer sus cuerpos con libertad. El calor del otro ya no se interponía. Tenten lo miró aliviada por haber retomado el control de su propio cuerpo y a su vez expresó desconcierto. ¿Supieran? ¿Quién es? En vez de responder su pregunta, él hizo una señal con su cabeza para que la chica dirigiera su mirada hacia la dirección que había indicado. Giró su cuerpo y asomó su rostro por la abertura de la vereda para ver cómo pasaban Shino, Hinata y Kiba. Esos personajes siempre iban a parecerle extremadamente extraños. Aquello le hizo recordar cierto detalle de su realidad que provocó que su estómago diera un vuelco, con la posibilidad de que todas sus esperanzas se derrumbaran. Entonces sintió mucha inseguridad, pero se armó de valor para preguntar aquello que se le había venido a la mente. Menma notó lo extraño de su mirada, lucía perdida, preocupada y algo aturdida, no pudo evitar mostrar una expresión expectante. Menma. ¿Acaso Hinata y tú? Expresó la castaña con inseguridad. ¿Hinata y yo? Contestó el rubio. Frunció el ceño desconcertado por la pregunta. Tardó pocos segundos en entender el significado y entonces se exaltó un poco al responderle, «Oh. No. Claro que no. ¿Ella y yo? No, eso jamás, bueno, realmente nunca había pensado en eso, pero no». Había sido completamente sincero. La extravagante Yuga no era su tipo, era demasiado. Demasiado. Él era una persona discreta. Sin embargo, su mente divagó en las posibilidades poco tiempo. Lo que más había llamado su atención es que Tenten le hubiera preguntado eso. ¿Acaso le había preocupado la posibilidad de que él tuviese una relación amorosa con Hinata? Aquella posibilidad le provocó cierto cosquilleo en el estómago y tuvo que usar todas sus fuerzas para reprimir una sonrisa. ¿Por qué lo preguntas?, cuestionó mirándola con intensidad. Tenten se sonrojó de inmediato y se removió incómoda en su lugar. Ah, es que... Bueno, en mi mundo hay una especie de algo entre Hinata y Naruto. Realmente más de parte de ella, todos saben que está enamorada de él. Pero el muy idiota no se da cuenta de lo evidente, en cambio parece que está enamorado de Sakura o algo así, balbuceó Tenten. Pensar en aquello había hecho que le doliera la cabeza, me preguntaba si algo de eso es igual en esta realidad, concluyó sonrojada mientras evadía su mirada. No podía mentirse a sí mismo, se sentía muy halagado por su preocupación sobre que él tuviese alguna relación amorosa, si es que era eso lo que la había motivado a hacerle esa pregunta. No hay nada entre Hinata y yo, aclaró con una sonrisa seductora, tampoco hay nada entre Sakura y yo. Ni siquiera creo que ellas sientan algo real por mí. ¿Por qué lo dices?, preguntó la castaña intrigada. Aquella respuesta había logrado que ella se relajara. Le había alegrado mucho saber eso, además de que el flujo de la conversación le agradaba bastante. Creo que es más una competencia entre ellas, respondió Menma con voz baja y semblante pensativo. Había desviado su vista hacia el cielo mientras buscaba en su mente algún recuerdo que explicara por qué había dicho eso. La verdad era que poco le importaba, pero no quería que Tenten pensara que era insensible. Tenten lo observaba divagar. No sé explicarlo y, de todos modos, no estoy interesado en ninguna de las dos. Nuevamente sus miradas se conectaron. Tenten sintió como súbito calor subió por su columna y le recorrió el cuerpo.
Sus mejillas ardieron al darse cuenta de lo que pensaba, si Menma no estaba interesado en alguna otra chica tal vez podría interesarse en ella. El rubio se había perdido en la oscuridad de sus ojos castaños, sin mencionar que la intimidad del sitio en el que estaban le daba una sensación de docilidad que se mezclaba con el deseo sentir la tibieza de su cuerpo. Era evidente que estaba vagamente excitado, nunca se había sentido de esa manera antes. Si no se controlaba iba a ceder ante el deseo de besarla, tocarla y tal vez, poseerla. El inevitable impulso de conquistador que ya había surgido en él se hizo más agudo. Sí, solo faltaba dar un paso. En este momento estaban más cerca de lo que nunca habían estado, era la oportunidad ideal y qué agradable era sentirse atraído físicamente por ella, dominante y a la vez vulnerable ante su presencia. Tenten era casi tan alta como él, le devolvía la mirada con firmeza, de una manera generosa y elocuente, como si disfrutara de la situación, como si lo encontrara atractivo, interesante o quizás las dos cosas. Menma sonrió, descubrió que le gustaba mucho mirarla, pero seguramente le gustaría más besarla. Dio un paso para acercarse y ella lo estaba esperando. Colocó delicadamente una de sus manos sobre su firme pecho masculino, pero el gesto no fue para detenerlo, fue una caricia que lo invitó a dar otro paso más hasta que sus narices hicieron contacto. De repente el estruendo que hizo un gato al caer sobre un barril metálico rompió con la seductora atmósfera en la que habían caído los jóvenes. Se miraron con nerviosismo y rieron. Tal vez no podían oír los pensamientos del otro, pero ambos sentían lo mismo. Menma se había entretenido mirando sus labios, le parecían llenos, blandos, seguramente sería delicioso besarlos. ¿Deberíamos seguir?, preguntó Tenten sonriendo, fingía sacudir de su ropa un inexistente rastro de lo que sea. Menma se burló silenciosamente sin contestar y asistió. Si ella supiera lo que estaba pensando mientras miraba su boca, sus labios dulces. Se miraron con complicidad antes de retomar el camino hacia el apartamento de Tenten. ¿Quieres entrar a tomar algo?, preguntó Tenten de súbito cuando llegaron a su destino. Al parecer, ella misma se había quedado impresionada por su ofrecimiento y se apresuró a agregar, es que, fuiste muy amable en invitarme a cenar y, de todos modos, siempre que llegamos de misión acostumbro a invitar a los chicos a tomar algo. Para celebrar que todo salió bien, explicó balbuceando ligeramente. Lo que había dicho era cierto, pero una cosa era invitar a Neji o a Lea a entrar a su apartamento, siendo que vivía sola siempre había mantenido su privacidad, sin embargo había crecido con ellos, así que no le molestaba que entraran en su casa. Ahora, otra cosa muy distinta era invitar a Menma, a quien estaba empezando a conocer, y que por cierto, acababa de admitir a sí misma que le gustaba. Tal vez no era muy buena idea que estuvieran tan solos, pero por otro lado, no quería que se fuera, por lo que pensó rápidamente en una excusa para que se quedara. Menma sintió otro estremecimiento, percibió el silencio de la noche. Sintió la proximidad de ella junto con la suave y limpia fragancia de su piel. Las farolas de la calle iluminaban su rostro. Creyó que había apartado su vista de él, que había cerrado los ojos, pero la verdad era que lo miraba fijamente, con sus ojos muy abiertos, y asistió. No habría podido negarse. Menma la alcanzó cuando la castaña estaba cruzando la entrada que daba a las escaleras que los llevaría hasta el último piso del modesto edificio en el que ella habitaba. Cuando llegaron a la puerta del apartamento, ella le hizo un gesto para que pasara y tomara las pantuflas que tenía para invitados. Tenía 3 para sus únicos invitados, su sensei, Neji y Lee. Es muy bonita tu casa, dijo Menma mirando a su alrededor. Todo estaba en su lugar, la decoración era sobria pero tenía ciertos toques de su personalidad. Como las armas decorativas, las estanterías llenas de libros y pergaminos. Era un espacio moderado, ideal para una sola persona, con una pequeña sala de estar, la cocina, el cuarto de baño, el cuarto de lavandería y el dormitorio. Ya sabía cómo era esa habitación, había estado allí antes. Sacudió su cabeza intentando alejar los inoportunos pensamientos que vinieron a su cabeza. La idea de entrar a su dormitorio nuevamente le había excitado, provocando que su rostro se encendiera. Gracias. Es un espacio sencillo y cómodo. Tu casa sí que es hermosa, dijo Tenten agradecida. Menma no había dejado de mirarla ni por un momento. Se alegraba que ella no puede captar sus pensamientos. La castaña caminó hasta la cocina. Estaba de pie frente a la nevera con su rostro iluminado por la luz blanca. Su piel era bronceada al igual que la suya, lucía tersa y suave al tacto.
Se dirigió hacia ella profundamente consciente de su presencia física, de la manera en cómo la luz creaba sombras en su rostro y de la manera en cómo se movía el cabello sobre su frente libre de la placa que la identificaba como ninja cada vez que se inclinaba o levantaba mientras preparaba las bebidas para ambos. En ese espacio reducido no eran guerreros, eran civiles, dos jóvenes que intentaban comprender la profundidad de sus sentimientos. El rubio tomó asiento en el mesón, Tenten sirvió las bebidas para ambos y tomaron en silencio, extrañamente ninguno de los dos sabía bien qué decir pero se sentían a gusto, sin desconectar sus miradas ni una vez, cómodos en aquel silencio acogedor hasta que la conversación fluyó entre ambos como siempre había sido. Siempre tenían algo sobre qué conversar. Mientras se acercaba la hora de despedirse Menma se permitió admirarla un poco más. Sus ojos eran grandes y profundos, sus labios eran generosos, su piel era perfecta, ciertamente estaba completamente atraído por ella. No quería pensar demasiado en ello o tal vez terminaría haciendo algo de lo que se arrepentiría pero una parte sentía que algo había terminado irremediablemente. La reconstrucción de la aldea en su totalidad había tomado demasiado tiempo, las misiones secretas hacia la aldea de la lluvia pronto concluirían al igual que las misiones especiales en las que se creaban escuadrones de equipos según lo que se les hubiese asignado, en ese tiempo de hiatus compartieron mucho juntos, había sido un largo y al mismo tiempo corto año en el que tuvieron varias misiones juntos, sin mencionar todas las veces que se vieron debido a sus conversaciones e intentos por hacer que Tenten regresara a su dimensión. Se podría decir que en un año la aldea había logrado regresar a su estado de funcionamiento óptimo por lo que pronto tendrían que retomar las misiones con sus respectivos equipos y ya no se verían tan seguido. Tenten también percibía aquel extraño sentimiento, la desolación de una separación indefinida cuando volverían a verse. Ya no tenían razones para encontrarse. Todo lo que se tenía que decir había sido dicho. No había más secretos entre ambos, no había más razones para encontrarse otra vez. Sin darse cuenta, el rubio ya estaba en la entrada de la puerta cambiando su calzado cuando Tenten se aproximó hacia él. Ambos se miraban con nostalgia. Menma pensó que a pesar de su semblante triste aún se veía hermosa. La verdad era que no soportaba ver la tristeza en su rostro, ese silencioso y súbito deseo, aquel torrente de emociones negativas. Lo que ella reflejaba en su elocuente rostro era lo que él mismo percibía con cada latido de su corazón. Entonces se devolvió dando 2 pasos acercándose a ella, abriendo sus brazos para que la chica se refugiara en ellos. Tenten se apretó con suavidad contra él. Menma acarició su espalda intentando obviar el hecho de que sus senos se sentían suaves y blandos mientras se acurrucaba en su pecho. La abrazó, la rodeó por completo entregado a ella. ¿Qué ocurre?, murmuró aunque en realidad no era una pregunta, era más bien una caricia de palabras tranquilizadoras. Sentía los latidos de su corazón, también se sentía conmovido. El sentimiento de protección que bullía en su interior era cálido y se transformaba rápidamente en algo más intenso, más apasionado. La mano que acariciaba la espada femenina iba subiendo tortuosamente hasta posarse en su nuca. Con un movimiento ligero el chico acarició su cuello y con sus dedos hizo que levantara su vista para mirarla. No lo sé, respondió ella en un susurro con los ojos cristalizados. Él mantuvo fija su mirada en ella y avanzó lentamente buscando besarla. No quería ser atrevido y realizar aquel acto en contra de su voluntad, le dio todo el tiempo del mundo para que ella se apartara, para que lo evitara, pero por supuesto, Tenten no tenía la más mínima intención de hacerlo. Menma se sintió subyugado por su cuerpo delicado y a la vez sólido, firme, voluminoso. Solo podía pensar en lo maravillosa que era la sensación de abrazarla y besarla al mismo tiempo. La besó una y otra vez. Había llevado una de sus manos hasta su rostro para acariciarlo mientras dejaba la otra firme en su espalda para mantenerla pegada a su cuerpo. La tersura de su piel bajo la tela de su vestido se le hacía demasiado atrayente. Cuando se separaron debido a la falta de aire, Menma sonrió complacido ante la visión que ella le proporcionaba. Lucía maravillosa con sus ojos resplandecientes, su rostro arrebolado, sus labios entreabiertos e hinchados por los besos. Entonces ya no tuvo más dudas. «Podríamos salir alguna vez», dijo sonriéndole de medio lado, «solo lo digo como una excusa para poder verte seguido, ¿te gustaría?». Tenten sonrió con soltura y pasó sus brazos sobre su cuello sonriéndole seductoramente, pensaba exactamente lo mismo, dijo antes de besarlo otra vez. No podían explicar la fascinación que sentían el uno por el otro, ni la forma en la que se sentían absorbidos por la mirada del otro.
Todos esos meses de desvarío y locura habían sido extraordinarios. Ya no había más nada que ocultar y las dudas del corazón de Tenten se habían esfumado. Este mundo paralelo se había convertido en su nuevo hogar. Se entretenía besando sus labios una y otra vez, deslizando su húmeda lengua por su cavidad bucal en una danza que lo privaba de sus sentidos. Se entretuvo en su cuello, en sus mejillas, en sus ojos castaños. Acariciaba su rostro sin dejar de besarla mientras sus manos se perdían en la tersura de su piel. Ella se aferraba casi desesperadamente a él. No quiero que te vayas, susurró contra sus labios, casi en un grito. El rastro de sus lágrimas se había evaporado. Tal vez a causa de la elevada temperatura de su piel. ¿Quieres decir que puedo quedarme un rato más? A estas alturas ya estaba completamente fuera de sí. No sabía de dónde había sacado el valor para besarla como lo hacía. Los besos torpes habían quedado atrás desde hacía mucho rato, no sabía si llevaban 5 minutos o quizás media hora besándose aún parados en el umbral de la puerta. Solo estaba seguro de que sentía poderoso, cada suspiro que provocaba en Tenten lo fortalecía y lo motivaba a atreverse un poco más. Ella le seguía el ritmo, se apretaba a su cuerpo sin pudor. Arañaba la sensible piel de su nuca en una orden silenciosa para que no se alejara ni dejara de besarla. Un desconocido instinto posesivo se había adueñado de ella, no sabía de dónde había salido pero él le pertenecía, desde ese instante era suyo. Menma la levantó poco a poco en sus brazos y ella cruzó sus piernas sobre sus caderas. Solo se alejó de sus labios por un instante para comprobar que tenía la aprobación de la fémina para continuar. Tenten no le contestó con palabras, en cambio acercó su rostro lentamente hacia su mandíbula y delineó con punta de su lengua el camino desde su mentón hasta su cuello, finalizando con un atrevido mordisco en el lóbulo de su oreja. No necesitaba decir nada. Subió el escalón con ella en sus brazos, cruzó la sala y abrió la puerta de entrada hacia la gran habitación de la chica. Se desplomaron sobre la cama. Ya saben lo que pasa. Salto de Lemon no Jutsu. Exhausto, se dejó caer a su lado desplomándose en las suaves sábanas de algodón que no tenían salvación alguna. Tenten se acurrucó contra él y cubrió con una sábana arrugada sus cuerpos. Luego se volvió hacia él y se arrellanó contra su cuello. A lo largo de ese año conociendo la Menma la había encontrado irresistible, pero ahora era más que eso, más que suculenta, más misteriosa, más perfecta. Él la necesitaba. No iré a ningún lado, le susurró al oído para después besarla otra vez. No recordaba bien todo lo que había hecho. Solo había actuado de acuerdo a sus instintos más salvajes y profundos. No importaba demasiado, ya tendría la oportunidad de perfeccionarse. Todo era cuestión de práctica. Ya era hora mocoso. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.